Buenos días a todos. Si hace medio siglo le dicen a alguien que la yihad se iba a convertir en el tema de nuestro tiempo, no se lo hubiera creído, porque siempre ha sido una cosa, bueno, pues, como que pertenecía a otro mundo, ¿no? Sin embargo, es el tema de nuestro tiempo. Ayer mismo 100 muertos en Bagdad, en un mercado, por una bomba del Estado Islámico. Es decir, que el Estado Islámico, que es un grupo fundamentalista suní, que aspira a la construcción de un califato que reúna de nuevo a todos los musulmanes del mundo, pone una bomba en una ciudad musulmana, además en Bagdad, no en ningún lugar secundario, en un mercado lleno de musulmanes, creando una enorme mortandad, fundamentalmente de musulmanes. Entonces, es complicado entenderlo. Es más complicado todavía para una mentalidad occidental entender cómo es posible que, en tiempos como los actuales, haya quien piense que es posible reconstruir un orden político de ambición además universal sobre la base de una convicción religiosa. Y más aún, cómo es posible, en los tiempos que corren, pensar que eso se puede hacer sobre la base de la violencia y de la imposición forzada. Esto es un prejuicio típicamente occidental. Nosotros, por cristianos, es decir, por formar parte de una civilización cristiana, al margen de la fe de cada cual, estamos acostumbrados a pensar la historia como un continuo que empieza en la creación y termina en la salvación. Estamos acostumbrados a pensar que hay una diferencia radical entre Dios y el César y que son dos esferas diferentes. Pero todo esto son juicios nuestros. El musulmán no ha pensado así nunca. De hecho, el Islam consiste en pensar más bien lo contrario. El Islam no tiene una doctrina de la historia, es una especie de perpetuo presente que concluye con el juicio final, el retorno del Mahdi, del elegido y el juicio final. El Islam no tiene una doctrina de la separación de Iglesia y Estado, al revés, es esencialmente una religión política. Tengo ahí unos papeles, por cierto, aquí. Gracias. Es decir que he aquí que el tema de nuestro tiempo en Occidente nos obliga a pensar en términos que no son occidentales, y esa es la razón por la cual en general no se entiende nada. Cada vez que se plantea la cuestión del yihadismo, rápidamente aparecen los portavoces del pensamiento oficial a decirnos que, bueno, esto no es el Islam, estos son unos terroristas, que es posible otra cosa, que la convivencia y tal. Bueno, es no entender exactamente de lo que se trata. Es negarse a aceptar la realidad. Retomamos el hilo. Hay una cuestión fundamental que es la de tratar de entender e interiorizar cómo funciona un universo cultural enteramente distinto, con unos criterios, unos principios, también unos prejuicios enteramente distintos a los nuestros, con una visión del presente y del futuro enteramente distinto a los nuestros. Y ese ejercicio es extraordinariamente complicado porque obliga al Occidente contemporáneo a un ejercicio que contradice su propia esencia. El Occidente contemporáneo se ha edificado sobre la convicción de que el camino natural de toda la humanidad es la convergencia en torno a nuestra forma de vida. Eso que se llama cosmopolitismo y que desde Kant o incluso antes parece que es nuestro horizonte. Lo que hemos descubierto ahora es que eso no es verdad, que sigue habiendo fuera de nuestra, y siempre habrá, fuera de nuestra forma de ver las cosas, otros mundos que ven la realidad de una manera distinta. Y con eso hay que convivir, y resulta que no es una convivencia pacífica. El impacto psicológico es tan enorme que solo puede generar o bien una negación a ver la realidad, que es lo que constatamos en la mayor parte de la gente que detenta el discurso oficial en nuestras sociedades, o bien pavor, que es lo que vemos en buena parte de las reacciones de la opinión pública frecuentemente histérica, o bien, yo soy Charlie, es quizás el mejor ejemplo, ¿no? de cómo cualquier reacción frente a esta nueva realidad es casi siempre errónea. Vale, ¿dónde está el problema? El problema está en que hemos de entender que se trata de una realidad cultural distinta, una realidad civilizacional distinta.
es un mundo edificado sobre una concepción de las cosas radicalmente distinta a la nuestra. Cuando digo radicalmente me refiero a la raíz. El Islam se reivindica a sí mismo como una religión nacida del tronco de Abraham. Bueno, finales del siglo VI, principios del siglo VII, la península arábiga es una especie de gigantesco mosaico descompuesto habitado por tribus particularmente bárbaras. Entre esas barbaridades figura, por ejemplo, el sacrificio de las niñas cuando nacen, que las dejaban en el desierto para que se las comieran las alimañas. Alrededor hay dos grandes mundos en descomposición, el bizantino, que todavía aguantaría muchos siglos, pero que en aquel momento atravesaba una crisis feroz, y el imperio persa. Estas dos grandes construcciones imperiales llevan decenios peleándose hasta la muerte es hasta la muerte, y en uno de esos momentos de muerte, tanto con la influencia bizantina como con la influencia persa reducida al mínimo, aparece un tipo que se llama Mohamed. Él vive en un lugar que es la Meca, que es un sitio que está un poco en medio de ningún lado, relativamente cerca del Mar Rojo, que precisamente por esas circunstancias de guerra se ha convertido en una plaza de repente importantísima para el tráfico comercial. El tráfico comercial y todo género de tráfico. Allá hay unas cuantas tribus que, precisamente por ese tráfico, han conseguido convertir su pueblo, su ciudad, en el punto de llegada de todas las tribus de los alrededores, y que viven precisamente de la afluencia de gente de todos los contornos hasta ese punto. Sobre una piedra sideral, caída de probablemente un meteorito, que es la famosa Piedra Negra, han construido un templo que se llama la Kaaba. En esa Kaaba han ido colocando todos los ídolos de todas las tribus de alrededor. Bueno, la gente va allí a venerar a sus ídolos, y de eso vive la gente de la Meca. Bueno, pero a Mahoma esto le parece una cosa terrible. Le parece una cosa terrible porque bueno, no deja de ser una mera manifestación ritual completamente hipócrita, muy primitiva, muy primaria. Mahoma viaja, Mahoma conoce a los judíos, conoce a los cristianos, constata que las creencias de su gente, en comparación con estas otras, son sencillamente abominables. Está particularmente afectado, además, por, uno, desde el punto de vista político, las permanentes guerras entre las tribus de la zona; dos, desde el punto de vista religioso y moral, las costumbres bárbaras de sus coetáneos. Y entonces empieza a recibir iluminaciones que los musulmanes consideran dictadas directamente por el arcángel San Gabriel. Dentro de esas iluminaciones incluso viaja a Jerusalén a lomos de un burro alado, y en Jerusalén descubre a Abraham, descubre asombrado que tiene la misma cara que él, que Mahoma. Cuando vuelve está resuelto a construir, bueno, la última palabra, la palabra definitiva de Dios. La idea con la que Mahoma comienza su predicación es Alá, Dios, en fin, se manifestó a Abraham, creó un linaje, después se manifestó a Jesús, y ahora se ha manifestado a mí. Y a mí me ha dado la última palabra. Conmigo se cierra el gran ciclo de los profetas. Tal como Mahoma lo concibe, esa religión no es una religión étnica como la judía, es decir, concretamente residente en un pueblo; no es tampoco una religión universal como la cristiana, mucho menos una religión separada del orden político, sino que es la religión que su pueblo necesita, es decir, un credo de ambición universal que además aúne lo religioso y lo político. Y esto es absolutamente crucial para entender todo lo demás. En el Islam no existe diferencia ninguna entre el orden político y el orden religioso. No puede existir esa diferencia. No puede existir. Que alguien tratara de aplicarla sería tanto como una blasfemia. No puede existir diferencia entre lo religioso y lo político, jamás. Y si alguien trata de acentuarla, sea de la forma que sea, inmediatamente se queda fuera de la religión. Es decir, que el Islam, que es una religión, es al mismo tiempo una ideología política. Esto explica muchísimas cosas. Mahoma comienza su predicación, es expulsado de la Meca, termina en un pueblo que hay al norte que se llama Medina.
En el Corán se ve además con bastante claridad cómo hay un Corán de la Meca, que es fundamentalmente espiritual, iluminado, y un Corán de Medina, que es el Corán del político, del constructor de un pueblo. Lo construye a sangre y fuego, expulsando a las comunidades judías y cristianas, sobre todo judías, en el caso de Medina, que había alrededor, y finalmente entra en guerra con sus propios hermanos de la Meca y les vence. Entra en la Meca triunfal, entra en la Kaaba, destruye todos los ídolos, más de 600 quiero recordar, que había allí dentro. Escena que hay que tener en cuenta cuando vemos al Estado Islámico romper restos históricos. El término patrimonio histórico no tiene ningún sentido para un musulmán. O sea, no hay tal. Insisto en que no hay esa línea histórica que nosotros entendemos como tal. Bueno, y a partir de ese momento, la Meca se convierte en la capital de Mahoma y en la capital del Islam. Y su nueva religión se va extendiendo a todas las tribus de alrededor por la fuerza. Toda la vida de Mahoma es la vida fundamentalmente de un caudillo guerrero, entendiendo por guerrero un paisaje como el de Mad Max, es decir, es un tipo que llega con los caballos o los camellos y llega a un pueblo, lo saquea, se lleva a las mujeres, mata a los hombres. Una vez más, todo lo que vemos que hace el Estado Islámico es copia literal de pasajes del Corán y sobre todo otras fuentes que enseguida mencionaré. Copia literal, digo, de las cosas que hacía Mahoma y sus compañeros. El periplo de Mahoma está lleno de episodios en los que él con su hueste llega a un... En el Corán dicen una ciudad. Imaginemos en realidad un montón de jaimas en torno a un oasis, porque ese era el contexto, ¿no? Insta a esa aldea a la conversión, fundamentalmente la conversión, puesto que es al mismo tiempo religioso y político, significa inclínate ante mí, ¿no? Estos se niegan y entonces los musulmanes proceden a decapitar a los hombres y llevarse a las mujeres como esclavos y a los niños también. Esto que hace hoy el Estado Islámico está directamente, no inspirado, copiado de los propios hechos del profeta, ¿no? Bien, se extiende el Islam sobre esta base y se convierte en una religión nueva que se ha fijado como objetivo acabar con todas las demás por bárbaras. En el caso concreto de las tribus árabes, realmente eran más bárbaras que el Islam. En segundo lugar, con el objetivo de construir una unidad política nueva donde solo había división. Y en tercer lugar, extenderse en la medida de lo posible porque en Arabia es complicado vivir. Y bueno, alrededor había muchas cosas muy interesantes en términos de rutas comerciales, fértiles oasis y demás. Bien, el Islam se constituye así. Es decir, no es el nazareno marchándose a predicar a las gentes a la orilla de un lago y multiplicando los panes y los peces. No es Moisés guiando al pueblo elegido a través del desierto hasta recibir la inspiración divina en una fuga de un poder terrible que era el del Egipto faraónico. No, es la construcción político-religiosa de un líder político-religioso con un proyecto federador expansivo. Dentro de ese proyecto federador expansivo, la guerra, el combate, insisto, en esos términos de Mad Max, que era la guerra en la Arabia tribal de principios del siglo VII, no es que sea un recurso legítimo, es que es una orden de Dios. Forma parte del despliegue natural, santo, por tanto, del Islam. Esto que conocemos como yihad empieza ahí. Hay una gran polémica sobre el término yihad. Bueno, es una polémica bastante artificial. En general, hasta hace poco, todos entendíamos en Europa por yihad guerra santa. A raíz del yihadismo hay un montón de yihadismo contemporáneo, hay un montón de polémicas acerca de, bueno, es que yihad en realidad no quiere decir guerra, yihad quiere decir esfuerzo por la fe. Es verdad. Yihad quiere decir literalmente esfuerzo por la fe. Ese esfuerzo puede ser bélico o no. Hay varias formas de yihad. Hay una yihad de la boca, que es la predicación. Hay una yihad del ejemplo. Hay una yihad de la espada. Es un hecho, sin embargo, que, aunque es verdad que desde el punto de vista, digamos, teórico, la yihad es todo ese amplio abanico de diferentes esfuerzos por la fe, en la práctica, la yihad es la imposición
por las armas de la fe musulmana, fundamentalmente porque siempre se recurre a ella cuando fallan la yihad por el ejemplo o la yihad por la predicación, y suelen fallar. En el Corán, dicen los defensores del Islam frente al yihadismo, la palabra yihad aparece muy pocas veces, es verdad, pero aparece permanentemente otra palabra que es qital, que quiere decir combate, y siempre en el mismo contexto. Es el combate por la fe. ¿No es yihad? Bueno, da igual, da exactamente lo mismo, porque el mensaje es legítimo utilizar la violencia para, mediante la violencia y la aniquilación del contrario, imponer tu fe, que es la verdadera. Y eso es así desde el principio. Es decir, desde el principio del fenómeno expansivo del Islam, con Mahoma. Mahoma muere y deja dos problemas que permanecen vivos hasta hoy, y así 14 siglos. Uno, no nombra un sucesor. Dos, no crea una estructura de intérpretes consagrados que permitan reactualizar el mensaje. Estas dos deudas que deja Mahoma cuando muere van a ser determinantes, porque al no dejar un sucesor, las guerras entre quienes aspiran a la sucesión van a ser permanentes, se llaman fitna en árabe y significa siempre guerra civil. Y dos, al no dejar ni permitir, eso forma parte de su estructura mental, un cuerpo de intérpretes, en fin, consagrado como el clero en el cristianismo, por ejemplo, la verdad revelada queda congelada en el siglo VII. Y nadie la elabora después. Es más, nadie puede elaborarla después, porque la palabra revelada a Mahoma ha sido la última palabra, la palabra definitiva de Dios. No deja sucesor, digo. Sucesor, el califa es el sucesor. Eso es lo que quiere decir califa. Como no deja sucesor, se suceden varios califas, fundamentalmente del cogollo familiar de Mahoma. Primero un suegro, Abu Bakr, después otro suegro. Tenía varios suegros porque tenía varias mujeres, como todo el mundo sabe. La poligamia. Mahoma restringe la poligamia árabe de la época. Es decir, en la época las tribus árabes podían tener los varones cuantas mujeres quisieran. Entonces Alá hace ver a Mahoma que esto es una barbaridad, que pueden tener 4 como mucho, si las pueden mantener. Él no. O sea, a Mahoma le deja, se lo dice expresamente, tú no, tú puedes tener 13. ¿No? Pero se dice así. Además, por razones políticas, pues era importante que se pudiera casar con cuantas quisiera. Pero los demás, 4. ¿Vale? Por eso tenía varios suegros, Mahoma, multitud de suegros. Bueno, su primer suegro, Abu Bakr, es el primer sucesor, por la peregrina circunstancia de que es a quien había encomendado la oración del día siguiente, y cuando murió, pues bueno, encomendó la oración, pues tú eres el califa. Es el califa, era mayor, vive poco, viene luego otro suegro, Omar, en las mismas circunstancias, después un primo, Othman, en las mismas circunstancias, queda permanentemente relegado, que viven poco además, generalmente asesinados entre sí, en fin, estas cosas tribales queda permanentemente relegado el hijo de la favorita de Mahoma, que era la hija favorita de Mahoma, que era Fátima. El hijo se llamaba Ali. Queda permanentemente relegado hasta que el tercer califa, Uthman, es asesinado. Uthman es asesinado porque era un corrupto, lo que entenderíamos como un corrupto, es decir, fundamentalmente lo que hacía era desviar todos los botines de sus racias por todas partes, no para la comunidad, para la umma, para la comunidad de los fieles, sino para su bolsillo. Y particularmente para el bolsillo de la familia, que eran los Omeya, que ahora empezaron a sonarnos de algo. Bueno, a su muerte, asesinado, se produce un conflicto feroz entre uno de los generales de este Uthman, que era Muawiyah, Omeya, y el eterno relegado Ali. Ese conflicto se convierte en guerra civil, en fitna una vez más. A partir de ese momento nace la diferencia entre suníes y chiíes. Estamos al tercer tercio del siglo VII, es decir, todo esto pasa en muy poquito tiempo, ¿no? A partir de ese momento, suníes y chiíes se van a hacer la guerra siempre. Los propios nombres de suníes y chiíes son posteriores a estos hechos.
Los chiíes se llaman así porque chía quiere decir facción o partido, son los de Ali, se las llama alíes también. Los suníes se llaman así porque son los seguidores de la Suna. Bueno, ¿qué es la Suna? Decía antes que la fuente primordial de verdad en el Islam es el Corán, y hay más, vamos a hablar ahora de ellas. Esto forma parte del segundo problema. No solo no había dejado un sucesor, sino tampoco un cuerpo de intérpretes de la doctrina. Como no había un cuerpo de intérpretes de la doctrina, la única posibilidad de decidir lo que era verdad y lo que no era verdad eran los textos originarios. ¿Y cuáles son los textos originarios? Por supuesto, el Corán. Mahoma era analfabeto. Esto es un poco contradictorio, pero en el propio Corán se dice que había escrito y tal, pero bueno, él insistía mucho en que era analfabeto. Por tanto, toda la verdad coránica es fundamentalmente una verdad oral que Mahoma transmite a los memoriones, igual que gente que se dedicaba de memoria y a escribir lo que Alá le revelaba a Mahoma. Además del Corán, que es un cuerpo determinado, hacía falta más tradición. Entonces se incorpora una cosa que se llama la Suna. Las Sunas son los dichos y hechos del profeta, que se llaman hadices, estos dichos y hechos. A partir de aquí se genera una complicadísima problemática doctrinal en el Islam, porque los hadices son más de 30.000 y no todos son verídicos, muchos son apócrifos o se juzgan como tales. Bueno, además de la Suna, como resulta que no todo está en el Corán, no todo está en la Suna, rápidamente se incorpora a medida que se produce la expansión política del Islam una nueva fuente de verdad, que son los hechos de los compañeros del profeta, de los sahaba, ¿no? Es decir, los compañeros de cabalgadas, de racias guerreras, camelleras de Mahoma, se incorporan al acervo doctrinal como fuente de verdad también. Y todo ese conjunto, enormemente caótico, se convierte en la referencia doctrinal de todos los musulmanes según el Islam se expande. Pues bien, en todos ellos, la yihad es lo mismo. En todos. En todos ellos, la fusión inseparable de lo religioso y lo político permanece. En todos ellos, la expansión de la fe por la violencia es no solo legítima, sino directamente inspirada por Alá, y en todos ellos se señala al Islam como única religión, ya no verdadera, porque eso en general todas lo dicen, no, sino única que tiene derecho a existir frente a todas las demás. Hay dos excepciones. Hay algunos que tienen derecho a existir, aunque como siervos. ¿Quiénes son? Los otros hijos del tronco abrahámico. Entonces, los judíos, por ejemplo, dicen, vale, no hay que matarlos, podemos incorporarlos, que paguen un impuesto especial y podrán vivir, por supuesto, reconociendo que nuestra autoridad política, es decir, religiosa. Y lo mismo para los cristianos. Será la situación que se vive en España durante muchos siglos en el mundo andalusí. Pero no me demoraré ahora en hablar de la tolerancia andalusí, porque es otra historia, y luego si queréis lo contamos. Lo que me interesa subrayar es que en apenas 150 años se forma un núcleo de verdad que permanece inalterado durante 14 siglos. Y permanece inalterado porque no se puede alterar, no hay quien lo altere. La cabeza, que es religiosa y política a la vez, que es el califa, debe su legitimidad única y exclusivamente a mantener intacto el legado recibido. Y puesto que no hay cuerpo de intérpretes que actualice la doctrina, ese legado permanece exactamente igual que quedó en el siglo VII. Claro, cuando uno lee el Corán y los hadices y tal de la Suna, constata que, bueno, ¿dónde vas con esto? Es decir, a medida que el mundo cambia y tal, pues la realidad física cambia también. Y si has de deducir tus normas políticas y jurídicas de esos textos, normalmente quedas cojo. Bueno, entonces aparecen en los siglos VIII y IX las escuelas de interpretación del Islam, que son fundamentalmente 4. Hanbalí, Hanafi, Maliki y Chafií. ¿En qué consisten estas escuelas? Estas escuelas son
movimientos creados por intérpretes del Islam, por doctores de la ley, por ulemas, no son clérigos. Esto es muy importante. En el Islam no hay clero, son ulemas, es decir, gente particularmente versada, alfaquíes, les llamamos aquí en la Reconquista, particularmente versada en la doctrina del Corán, que lo que hacen es, ante un problema concreto de orden político-jurídico, aplicar lo que dicen los textos. ¿Cómo? Bueno, pues con una serie de criterios que generalmente consisten en... Toda la disputa entre las corrientes, en realidad, consiste en hacer la lista de prioridades que determinan qué es más verdad o qué fuente es más verdadera que otra. En fin, el Corán, la Sunna, los dichos y hechos de los compañeros del profeta. Malik, el de los maliquíes, que será, por cierto, la escuela que vendrá a España, o que se implantará en España, mejor dicho, a partir del siglo IX, en el Islam andalusí. Este dice, y además, las costumbres de la gente de Medina. Porque claro, si el profeta vivía allí, las costumbres de aquella gente tenían que ser santas. Por tanto, si hay un problema, pensemos cómo actuaba la gente de Medina. Bueno, y así, o sea, es este tipo de escuelas. No es Santo Tomás de Aquino, es decir, no es un ejercicio racional. Hay un intento de ejercicio racional muy interesante que es el mutacilismo. Esto ocurre, bueno, por pura contaminación con Bizancio. Tenemos la idea absurda de que son los musulmanes los que conservan el legado de la cultura grecolatina. No es verdad. Es decir, cuando los musulmanes entran en España, San Isidoro conocía a Aristóteles perfectamente, como Braulio de Zaragoza. Ellos acaban con todo eso. Es más tarde cuando las traducciones siríacas de los textos griegos empiezan a circular. Y esa circulación provoca, entre otras cosas, el surgimiento de una corriente fundamentalmente siria, que es el mutacilismo. Y el mutacilismo es la osadía de pretender que, además de las fuentes originarias del Islam, hay que contar con la racionalidad. Y eso es terrible, porque significa apartarse de la letra escrita del Corán. Aprovecho para subrayar una cosa que sin duda habéis percibido, y es que el Islam, por definición, es integrista, es decir, es literalista, porque no hay otra posibilidad de verdad. Entonces, finalmente es la letra del Corán lo único que decide, del Corán o del Sunna, etcétera, lo único que decide lo que es verdad legítima y lo que es blasfemia. Claro, en estas condiciones el problema es que la religión se convierte en algo que depende única y exclusivamente de la posibilidad por parte del poder político de identificarse con el credo común y, al revés, de que aquellos que representan el credo común, que normalmente son los directores de oración en las mezquitas, estén de acuerdo con el poder. La historia de la España musulmana está llena de califas denostados por borrachos, por ejemplo, o por jugadores, que para tratar de congraciarse con el clima de opinión creado por los alfaquíes, iba a decir más radicales, no, por los alfaquíes, tienen que hacer un ejercicio de pureza y de ortodoxia. Normalmente consistía en arrancar las cepas de todas partes para que la gente dejara de beber y en crucificar a, pues no sé, a un tesorero judío, ese tipo de cosas, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, quiero recordar que es Abderramán II, ya no me acuerdo, ¿verdad? Que era, no, Alaquén I, crucifica 300 notables de la ciudad, ¿no? Porque se habían sublevado. Bueno, es este tipo de relación completamente enfermiza entre el poder político y el poder religioso. Toda la expansión del Islam durante este tiempo, que es prodigiosa, se hace fundamentalmente a través del recurso a la justificación religiosa, es decir, de la yihad. ¿Por qué se expande de un modo tan sorprendente? Fundamentalmente se expande de un modo tan sorprendente porque el proceso de dominación consiste en dirigirse. Bueno, esto realmente no es nuevo, es decir, esto ha sido ni viejo, esto ha sido así siempre, en dirigirse a la cabeza de las sociedades conquistadas ofreciendo un pacto. Si tú me reconoces a mí
como tu jefe y por tanto reconoces a mi Dios como el de todos, tú podrás seguir siendo dueño de tus tierras. Entonces, en el Valle del Ebro, por ejemplo, los Casio se islamizan como Banu Qasi y van a gobernar durante 200 años en sus tierras de Tudela y aledaños. En lo que hoy es Murcia, un noble que se llama Teodomiro se islamiza como Tudmir y su gente va a seguir gobernando toda la región hasta la muerte de Tudmir en cuestión. En la zona de Mérida hacia el norte, unos gallegos se convierten en algaliki y entonces seguirán gobernando así. Ese es fundamentalmente el mecanismo de dominación. En el caso concreto de España, hacemos, si queréis, un mínimo paréntesis, prende particularmente en el contexto de la guerra civil visigoda porque lo que ofrecen los musulmanes es algo que encaja perfectamente con el modelo del cristianismo arriano que profesaba una parte importante del poder visigodo, que era la negación de la divinidad de Jesús. Y eso permite crear un acuerdo de inmediato. Cuando Don Opas va a ver a Pelayo, va a decir, Pelayo, baja de la cueva. Bueno, Don Opas era un obispo arriano. Este es el sistema de dominación. Dura muchísimos siglos. Durante la larguísima historia del Islam hay de todo, hay portentos de conocimiento y de ciencia, el poder, no específicamente los musulmanes. Sería como decir, los cristianos tienen una gran facilidad para las ciencias, pues unos sí y otros no, esto es lo mismo, los musulmanes, unos sí y otros no. En muchos periodos de la civilización musulmana, los gobernantes tienen la habilidad de adaptar todo lo que aprenden de indios, de chinos, etcétera, en fin, lo que ya conocemos, y llegan a construir una civilización muy brillante, pero como es una civilización congelada en su propia sustancia, porque no puede evolucionar, termina sencillamente explotando. Explota en varios califatos, es incapaz de detener las sucesivas olas que desde Oriente invaden el territorio del califato original. El Islam termina descomponiéndose desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista religioso. Sigue siendo una construcción que permanentemente, por otra parte, añora la existencia de una cabeza que sea el sucesor, es decir, el califa, el sucesor de Mahoma. En este contexto de un poder político que empieza a flaquear, de unas invasiones extranjeras que amenazan el conjunto, de unos pueblos extranjeros que se convierten al Islam para invadir, como ocurre con los mongoles o con los turcos, surge algo que desde el punto de vista de la yihad debe interesarnos particularmente, que es un personaje que se llama Ibn Taymiyya y que hacia el siglo XIV piensa, vamos a ver, estos bárbaros mongoles, o sea, nos invaden, se dicen musulmanes, pero ¿qué tipo de musulmanes son? En realidad siguen siendo los bárbaros animistas mongoles, los musulmanes somos nosotros. Pero Taymiyya tiene que justificar doctrinalmente esa posición. Y entonces convierte en instrumento político de primer orden, y esto hemos de recordarlo porque es muy importante, un recurso que se llama takfir. El takfir es una acusación de apostasía. Si tú eres musulmán o te dices musulmán, pero yo sé amando que eres un mal musulmán, entonces yo puedo declararte un takfir, la declaración de apostasía, y por tanto hacerte la guerra santa. Y Alá bendice mi espada contra ti. Del mismo modo que Alá, piensan los del Estado Islámico, ha bendecido la bomba que han puesto ayer en el mercado de Bagdad, matando a 100 musulmanes. Porque son takfiríes. Eso los convierte en kafires, en infieles. Bueno, este invento doctrinal va a ser determinante para entender toda la historia de la yihad contemporánea. En su época tiene una función relativa, porque al final los mongoles ganan. Pero bueno, el hecho es que este elemento va a ser recuperado mucho después, y enseguida veremos en qué contexto, en el siglo XX, para convertirse en uno de los argumentos cruciales. Ahora, tiene que hablar alguien más después, ¿no? Son las 12:24 ya. Bueno, uno de los argumentos cruciales del islamismo contemporáneo. Hago un salto de varios siglos y me voy
al final formal del mundo histórico musulmán, que es el final del último gran califato, que es el Imperio Otomano, es decir, la Turquía que conocemos hoy. Para hablar de la yihad contemporánea hay que tener presente que el hundimiento de aquel califato, la extinción formal del califato del Imperio Otomano, es decir, del último califato, en la práctica significó para cualquier musulmán consciente una especie de hecatombe histórica. Es algo mucho más grave que, por ejemplo, la división del papado en 2 o en 3, como ha ocurrido en la historia del catolicismo. Es mucho peor. Significa algo así como la desaparición del califato suní, pues los chiíes es otra historia, la desaparición de la referencia visible de tu identidad. A partir de ese momento, el islamismo se convierte en una identidad desesperada. Desesperada porque todo a tu alrededor parece conspirar contra ti. En ese contexto aparece, muy poquitos años, 5 años después de la caída del Imperio Otomano, aparece en Egipto una escuela decisiva que son los hermanos musulmanes, de Hassan al-Banna, que era un talento formidable por otro lado. Y al-Banna, que era un tipo piadoso y, en fin, musulmán muy fiel, formado en las escuelas de la doctrina y además maestro de escuela. Quiero decir que tenía cierta relación intensa con el mundo moderno en el que vivía, con la sociedad en la que vivía. Viene a pensar algo que podríamos sintetizar tácitamente en lo siguiente: si el califato ha perdido la cabeza, reconstruyámoslo desde la base. Si ya hay una cabeza, ya no hay una cabeza en la que podamos ver al sucesor de Mahoma. Los sucesores de verdad de Mahoma somos nosotros, la Umma, la comunidad de los creyentes. Y somos nosotros quienes hemos de reconstruir ese Islam que desapareció. Y los hermanos musulmanes empiezan a construir una auténtica red de asistencia social por todas partes, que estábamos hablando de 1929, que todavía hoy, 80 años después, 80 años dura, y que convierte a los hermanos musulmanes en una potencia absolutamente imparable, porque no estás hablando de un grupo político religioso más o menos extremista, no. Estás hablando de una gente que va y te dice: tú eres, porque la historia es así en fin, de dura, un cipayo de los ingleses o de los americanos o de quien sea, pero tú en realidad eres depositario de una fe, la única fe verdadera desde hace muchos siglos. Yo te doy la oportunidad de formar parte de quienes la reconstruyen, de quienes estamos manteniendo el mandato originario de Mahoma. Bueno, todos hemos visto en estos años últimos cómo eso ha seguido siendo una fuerza absolutamente tremenda. En el contexto de los hermanos musulmanes y de otros grupos semejantes de carácter salafista, salafista quiere decir, salaf es predecesor, el salafista es el que se inspira en los primeros musulmanes. Bueno, tanto en los hermanos musulmanes como en otros grupos salafistas nace esa conciencia que toma forma pues, en Pakistán y la India con el Islam de Obandi, luego de Maududi y otros, en fin, en Arabia Saudí con los wahabíes, que es también un salafismo. Todo eso va constituyendo súbitamente algo que seguramente en Occidente nadie esperaba que iba a ocurrir, que es que de repente buena parte del Islam decide volver a su forma originaria. No es que vuelva, es que siempre había estado ahí. Y es que desde su punto de vista la única solución para no morir es ser otra vez lo que fueron en el siglo VII. Este discurso en principio tiene un carácter puramente político-religioso. Pero he aquí que, hacia los años 60 más o menos, un tipo que se llama Sayyid Qutb, que es de los hermanos musulmanes de Egipto, recupera aquella idea de Ibn Taymiyya del Takfir, de la declaración de apostasía a mando de Miguel, y la incorpora al acervo. Y dice: vale, yo, hermano musulmán, además de mantener en la base social la verdad de la fe, me considero con derecho, y esto es un rasgo típicamente moderno, por cierto, por lo que tiene de individualista, me considero con derecho a declararte a ti apóstata y por tanto la guerra santa. Ya no es un califa el que lo manda, ahora soy yo, un musulmán de a pie, ¿no?, el que, con el fundamento de mi fe y de los textos y de la declaración de Takfir, de Ibn Taymiyya, te declaro la guerra. ¿Cómo? Como sea, y nace la yihad islámica en Egipto, a partir de la cual se desarrollan la mayor parte de los grupos terroristas que conocemos.
Esta declaración de guerra significa que tanto los gobiernos de países extranjeros que te atacan, los gobiernos de países extranjeros que no te atacan, el gobierno de tu país si no aplica la Sharia, la ley islámica, y aquellos de entre nosotros, por ejemplo, egipcios, que no actúan conforme a la ley islámica, todos son enemigos y todos pueden ser legítimamente atacados. Bien, ahí es donde empieza lo que hoy estamos viviendo. El último coletazo es evidentemente el Estado Islámico, el califato de al-Baghdadi. ¿Cuál es su único objetivo? Bueno, su único objetivo, por así decir, ¿os acordáis de la diferencia entre Trotsky y Stalin con la Revolución Soviética, verdad? Es decir, Stalin pensaba en el socialismo en un solo país, Trotsky pensaba en la revolución permanente a escala internacional. Bueno, pues la diferencia entre Al-Qaeda y el Estado Islámico es un poco lo mismo. Al-Qaeda pensaba en una acción islamista en todas partes, y el Estado Islámico lo que aporta es una variación doctrinal que dice, no, construyamos primero un califato sobre el terreno y a partir de ahí operamos la expansión mundial. Es en lo que están. Es en lo que están, y el problema es que desde el punto de vista de la ortodoxia islámica nadie puede llamarles herejes, porque todo lo que hacen y todo lo que dicen está en los textos originarios. Hay, por supuesto, otras corrientes dentro del Islam que les atacan, sí, y hay otros gobernantes musulmanes, en Egipto ahora mismo está ocurriendo, que van a por ellos, y no es que les ataquen, es que los matan, claro. Y hay doctores en Al-Azhar, en el Cairo, que condenan el salafismo del Estado Islámico, pero no es una condena doctrinal, es en todo caso una condena formal. Vosotros estáis equivocando lo que dice Mahoma, conviene leer luego cómo lo explican. El último que hizo el Al-Ghazali, me parece que se llama, una crítica feroz de Al-Qaeda, es el mismo tipo que un año antes había firmado una fatua para asesinar a un historiador egipcio que se había permitido ciertas ligerezas a la hora de enjuiciar a Mahoma. O sea, eso es muy complicado, muy complicado. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, nosotros solo podemos precavernos. Es decir, no va a convencer nadie a un musulmán, ni islamista ni no islamista, es decir, ni violento ni no violento, de que no tienen razón. Sencillamente estamos en ondas mentales enteramente diferentes. Enteramente diferentes. Puedes convencerles más bien de esta otra cosa. Si eso que están haciendo en tu casa lo quieres hacer aquí, no habrá más musulmanes aquí porque los echaré. No podréis predicar aquí porque iréis contra la ley, contra mi ley. Si vosotros seguís considerando que mi pueblo, que mi tierra, que mi país es un país de yihad, entonces yo tendré que hacer la guerra, pero no hay otra opción. O sea, tú puedes mantener comunidades musulmanas en tu suelo, sí, pero solo bajo vigilancia y con unas normas lo suficientemente rígidas como para hacerles ver que no forman parte de esto. Esto que estoy diciendo es una salvajada para mucha gente, es verdad. Sí, porque estamos acostumbrados a pensar que es una religión. No es una religión como otra religión. No es una creencia privada en la existencia de un Dios que ha revelado una verdad que todos podemos creer y que por tanto te lleva a públicamente rendirle adoración. No es que no es eso, es que es un proyecto político. Y ese proyecto político es inseparable de su convicción religiosa. Como ellos no pueden hacer la diferencia, has de hacerla tú. Claro. Bien, esto en cuanto a nosotros. En cuanto a ellos, Occidente, si aún existe algo que se pueda llamar así, ha cometido el gigantesco error en los últimos años de machacar sin misericordia a aquellas estructuras estatales que permitían contener el Islam dentro de unos límites nacionales y sociales precisos.
Y hemos destrozado Afganistán, hemos destrozado Irak, hemos destrozado Libia, hemos destrozado Siria y queríamos destrozar Irán hasta que han demostrado que aguantan más que la presión externa. Es la peor política posible. Una política seguramente guiada de esa concepción de la que hablaba al principio de empezar esta exposición, que terminó ya, de que el fin natural de todo el mundo es entrar en nuestra forma de entender el mundo. Eso es un puro prejuicio occidental. Eso no es así. Entonces, más vale entender que ellos son un mundo que tiene derecho a existir porque lo han construido ellos, con sus reglas si quieren, y que el nuestro es el nuestro y tiene que seguir siendo el nuestro si no queremos que sea el suyo. La del Islam es una identidad exasperada. Muchos especialistas dicen, Gilles Kepel por ejemplo, que en realidad el terrorismo es el efecto de una fitna, de una guerra civil, una más. Y seguramente es verdad. Pero desde nuestro punto de vista, aquí en este suelo, quizá lo peor es que nuestra identidad ya ni siquiera está exasperada, sino que simplemente está desaparecida. Si nosotros hemos dejado de saber quiénes somos, hemos allanado el camino para que cualquiera, islamista o no, da igual, pueda construir aquí lo que quiera, porque no seremos más que materia muerta en sus manos. Creo que si de verdad queremos hacer algo más que temblar de pavor cuando vemos una bomba en Bagdad, lo que vamos a hacer fundamentalmente es recordar quiénes somos y reconstruir nuestra identidad. Sin ella realmente no hay nada digno que oponer a un mundo que es ajeno, pero que perfectamente puede ser mañana, pasado mañana, el nuestro, como les pasó, por cierto, a los arrianos de la España visigoda. Y concluyo. Muchas gracias. Rapidito. Ups. Bueno, 12:37, ¿no? Sí. 5 minutos de intervenciones. Por alusiones. Vamos a ver, aquí hablo. ¿Se me escucha? Creo que no, pero bueno. No, porque es que se es de grabar. Tienes que hablar con los dos, como Antonio Machín con las maracas. Vamos a ver. Bueno, ha sido magnífica la exposición. No se ve nada. Ahora va, que van a... No, que magnífica la exposición, pero las cosas últimas estas que a mí particularmente me resultan muy confusas. ¿Qué es esto de Irán que ayuda ahora a Estados Unidos a luchar contra los suníes del Estado Islámico? Sí. Pero a su vez Estados Unidos está también con Arabia y ¿con quién está Estados Unidos? Es decir, Occidente, ¿con quién está? ¿Con los suníes o con los chiíes? ¿Quiénes son estos ahora? No me refiero a la historia, sino ahora concretamente, en estos últimos días, esta sí. alegría que ha habido, porque ahora los chiíes de Irán, que son muy fanáticos, claro, sí. ahora resulta que son nuestros amigos de Occidente. Vamos a ver. Han pasado muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, la guerra civil entre suníes y chiíes no había sido capaz de preverla ningún servicio de inteligencia de ninguna gran potencia occidental y no occidental. Es asombroso, pero es así, seguramente porque pensamos en aquel mundo como si fuera el nuestro. Bien, estalló, y le ha hecho estallar además el Estado Islámico. Esa guerra civil nueva, quiero decir, esa renovación de la eterna guerra civil, ha roto completamente el viejo paisaje de alianzas desde los años 70, ¿no? Por otra parte, ha sido una evidencia que son precisamente los financieros, los ricos suníes, Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, etcétera, los que han financiado a la mayor parte de los movimientos yihadistas, empezando por Al-Qaeda. Por el contrario, Irán ha contenido dentro de su estructura de Estado y ha soportado no solo la guerra brutal de 10 años contra Saddam Hussein, a la que nosotros empujamos a Saddam, por cierto, hay que recordar, ¿no? Sino además un bloque económico de muchísimo tiempo también, es decir, ha aguantado. Entonces ahora el mapa es, tenías Pakistán con bombas nucleares, aliado a Estados Unidos, pero Pakistán es la primera república islámica de la historia, hay que recordar, la gente se lo olvida, y con la administración llena de salafistas desde los años 70. Afganistán, una guerra fallida,
donde Occidente ha conseguido construir dentro de una carretera del famoso ring un territorio pacificado, pero todo lo demás está en manos de los talibanes. Y aquí Irán. Y Pakistán se pone a negociar con Afganistán porque está harto de que entren en Pakistán a poner bombas, como la del colegio ese de hace unos meses. Al oeste de Irán, Irak, donde ha sido imposible construir con esa estupidez infantil norteamericana una nación democrática, claro, ¿no? Siria, donde resulta que el malo era menos malo que los supuestos buenos, que resulta que no existían, ¿no? Israel, que sigue a lo suyo y que está generando tantos problemas que hace imposible una relación pacífica con naciones como Jordania o como Líbano o como la propia Siria, que a su vez están hiperpresionados por otros musulmanes que se sienten víctimas de Israel y ponen en un aprieto permanente a esas naciones, y al oeste de Egipto, donde la desquiciante primavera árabe llevó al poder democráticamente a un poder islamista que, por supuesto, lo primero que hizo fue tratar de suprimir cualquier democracia. Bueno, es que eso significa que en 5 años el paisaje, que era más o menos estable desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado de golpe. Entonces, ¿qué haces? Pues no sé, teorías. Una, puesto que Arabia, bueno, y me falta una cosa, Turquía. Y en Turquía, donde gana un islamismo moderado, cuya ambición es reconstruir de una forma modernizada el viejo califato, porque al fin y al cabo fueron ellos. Pero ahora pierde. ¿Eh? Ahora pierde. Sí, pero pierde Erdogan. Sí, pierde Erdogan. Pero las ideas, sin embargo, Turquía es mucho más islamista ahora que hace 50 años. Claro. Bueno, entonces, dentro de ese contexto me parece que la opción de decir, bueno, no me voy a enfeudar solo a una alianza con un socio que además no es fiable como es Arabia Saudí, voy a tocarle un poco las narices pactando al mismo tiempo o llegando a algún acuerdo con Irán, sabiendo que Irán y Arabia Saudí se odian, por suníes y por chiíes. De paso voy a poner nerviosos a Pakistán, que está allí metido con sus bombas nucleares. Tiene bastante sentido, Y por otra parte, el problema que has creado tú con el Estado Islámico es una evidencia que sobre el terreno solo puede solucionarlo Irán, y lo está haciendo, de hecho. Los que están combatiendo allí son los iraníes, ¿no? Es así, en fin, la política. ¿Pero nosotros con quién estamos? Nosotros, ¿qué es lo que decía Pío Cabanillas? ¿Quiénes somos? ¿Nosotros quiénes somos? Claro. Por aquí el problema es que la política norteamericana... Vamos a ver, yo tengo para mí, esto es una opinión personal, que la política norteamericana en los últimos años, en los anteriores también, pero en fin, ha sido política norteamericana, no occidental. Es decir, lo que para ellos es crear un problema que significa tener su suelo tranquilo, significa meternos a nosotros un problemón de narices, que es lo que han hecho, de las primaveras árabes, ¿qué han hecho? Pacificar la problemática norteamericana de presencia militar prácticamente en todo Oriente Medio. Y es verdad, para ellos les ha ido fenomenal el asunto. Y a nosotros, ¿qué nos ha reportado? Meternos la guerra al otro lado de la pared, ¿no? Hay otro dato importante, y es que desde el año pasado Estados Unidos ya es exportador de petróleo, por primera vez en su historia, con el tema del fracking. Es decir, ya no necesita un control físico permanente de países exportadores, porque él ya es exportador, y eso también es muy importante.